Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de descubrir nuevas historias. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que sé que muchos de ustedes adoran tanto como yo, el fascinante mundo de las series turcas. Pero no nos detendremos en las producciones largas y elaboradas, no. Hoy vamos a enfocarnos en esas joyas escondidas, esas series cortas, intensas y adictivas que nos roban el aliento en cada capítulo. Hablaremos de amor, drama, pasión, intriga, todo condensado en historias que nos dejan pidiendo más. Antes de que empecemos a desentrañar estos pequeños tesoros televisivos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Aquí siempre encontrarán contenido fresco y emocionante sobre sus series y películas favoritas, análisis profundos, recomendaciones y sobre todo, un espacio para compartir nuestra pasión por el entretenimiento. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a explorar algunas de las series turcas cortas más adictivas que existen. Les prometo que encontrarán alguna que les enganche desde el primer minuto. Empezamos con una serie que, aunque corta, deja una huella imborrable, Immortals. Esta producción mezcla el drama romántico con un toque sobrenatural que la hace irresistible. La historia gira en torno a Mia, una joven que busca vengar la muerte de su familia convirtiéndose en vampiro. Pero en su camino se cruza un poderoso y enigmático vampiro, cuyo amor la pondrá a prueba y la obligará a elegir entre la venganza y la felicidad. La ambientación oscura, la química palpable entre los protagonistas y el ritmo frenético la convierten en una opción perfecta para un maratón de fin de semana. Además, la trama te atrapa desde el principio, planteando interrogantes que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. *** Profundizando en Immortals, un romántico y oscuro viaje al mundo de los vampiros ***. Immortals no es simplemente una serie de vampiros más. Se distingue por su enfoque fresco y moderno, donde la venganza, el amor y la inmortalidad chocan en un torbellino de emociones. Mia, la protagonista, interpretada con una intensidad cautivadora, no es la típica víctima indefensa. Su transformación en vampiro es un acto de empoderamiento, una decisión drástica para tomar las riendas de su destino y buscar justicia por la brutal pérdida de sus seres queridos. El mundo en el que se mueve Mia es una Estambul gótica y contemporánea, llena de clubes nocturnos clandestinos, mansiones antiguas y callejones oscuros donde los vampiros acechan en las sombras. La serie no escatima en efectos visuales impresionantes, desde los colmillos afilados y los ojos inyectados en sangre hasta las transformaciones rápidas y los combates intensos. Sin embargo, lo que realmente hace que Immortals sea tan adictiva es la relación entre Mia y el misterioso vampiro, interpretado por un actor que irradia carisma y peligro a partes iguales. Su conexión es instantánea y magnética, pero también está llena de obstáculos. Él representa todo lo que Mia desprecia, un vampiro poderoso y antiguo que ha vivido durante siglos, acumulando secretos y enemigos. Pero también es la única persona que puede entenderla y ayudarla a controlar sus nuevos poderes. La serie explora la moralidad en un mundo donde la vida y la muerte pierden su significado tradicional. ¿Es justo vengar la muerte de un ser querido si eso implica convertirse en un monstruo? ¿Puede el amor florecer incluso en las circunstancias más oscuras? Estas son algunas de las preguntas que Immortals plantea al espectador, invitándolo a reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder de la elección. Otra serie corta que no puedo dejar de recomendar es Fi. Esta producción, dividida en 3 temporadas más cortas que las series convencionales, explora los límites de la ambición, la pasión y el poder. La historia sigue a Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Su obsesión lo lleva a manipular a todos a su alrededor para acercarse a ella, desatando una serie de eventos con consecuencias devastadoras. Fi es una serie visualmente impactante con una banda sonora envolvente y actuaciones magistrales. Además, la trama es compleja y llena de giros inesperados, lo que la convierte en una experiencia adictiva y provocadora. *** Fi, una inmersión profunda en la obsesión y la manipulación psicológica ***. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera inquietante y su protagonista complejo y perturbador. Can Mañay, el psicólogo interpretado con maestría, es un personaje fascinante y aterrador a la vez.
Su inteligencia, su encanto y su capacidad para manipular a los demás lo convierten en un villano irresistible. La serie explora los recovecos más oscuros de la mente humana, mostrando cómo la obsesión puede consumir a una persona y llevarla a cometer actos impensables. Cam Mañay no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, y su manipulación sutil pero constante de Duru y de las personas que la rodean es escalofriante. Pero Fi no es solo una historia sobre un psicópata obsesionado. También es una reflexión sobre la vulnerabilidad humana, la búsqueda de la felicidad y la complejidad de las relaciones interpersonales. Duru, la joven bailarina, es un personaje complejo y multidimensional, que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por perseguir sus sueños. Su relación con Cam Mañay es tóxica y destructiva, pero también la ayuda a descubrir su propia fuerza y a tomar el control de su vida. La serie destaca por su estética visual impecable, con una fotografía cuidada y una dirección artística que crea una atmósfera de tensión constante. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y sus ritmos inquietantes, complementa a la perfección la narrativa y contribuye a crear una experiencia inmersiva y perturbadora. Fi es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Es una exploración profunda de la psicología humana, la obsesión, la manipulación y las consecuencias devastadoras de nuestros actos. Si prefieren algo un poco más ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo Ethos. Esta serie explora la división entre la Turquía moderna y la tradicional a través de las vidas de un grupo diverso de personajes. Cada uno de ellos lucha con sus propios demonios y busca la felicidad a su manera. Ethos es una serie inteligente, conmovedora y llena de matices. Te invita a reflexionar sobre temas como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Además, las actuaciones son impecables y la dirección es impecable. Es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Ethos, un retrato íntimo de la sociedad turca y sus contrastes. Ethos es una serie que te abre una ventana a la Turquía contemporánea, mostrándote la diversidad de sus culturas, sus religiones y sus clases sociales. A través de las historias entrelazadas de un grupo de personajes muy diferentes entre sí, la serie explora los conflictos y las tensiones que atraviesan la sociedad turca. Merim, una joven de origen humilde y profundamente religiosa, empieza a tener ataques de ansiedad y busca ayuda en una psicóloga moderna y secular. Esta relación improbable entre dos mujeres de mundos tan diferentes es el punto de partida para una exploración profunda de la identidad, la religión y la salud mental. La serie aborda temas como el papel de la mujer en la sociedad turca, la brecha entre la ciudad y el campo, la lucha por la integración de los inmigrantes y la importancia del diálogo intercultural. Los personajes de Ethos son complejos y creíbles, y sus historias te atrapan desde el primer momento. La serie se distingue por su guión inteligente y sensible, que aborda temas delicados con respeto y empatía. Las actuaciones son impecables y la dirección crea una atmósfera íntima y conmovedora. Ethos es una serie que te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a abrirte a nuevas perspectivas. Y hablando de dramas que te tocan el corazón, no puedo dejar de mencionar Sassiyet. Esta miniserie protagonizada por Aluk Bilginer, ganador de un Emmy por su interpretación, es simplemente magistral. Bilginer interpreta a Aga Beyoglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que perderá la memoria, decide aprovechar el tiempo que le queda para hacer justicia por sí mismo y castigar a los criminales que quedaron impunes en el pasado. Sassiyet es una serie oscura, intensa y profundamente conmovedora. Explora temas como la venganza, la justicia, la memoria y la redención. La actuación de Bilginer es simplemente brillante y te dejará sin aliento. Sassiyet, una obra maestra sobre la venganza, la memoria y la redención. Sassiyet es una serie que te marca profundamente. La interpretación de Aluk Bilginer como Aga Beyoglu es simplemente excepcional, y te conmueve hasta las lágrimas. Su personaje es un hombre que ha sido silenciado durante toda su vida, pero que al enfrentarse a la pérdida de su memoria, decide tomar las riendas de su destino y hacer justicia por las víctimas de los crímenes que presenció en el pasado. La serie explora la fragilidad de la memoria, la importancia de la justicia y la capacidad del ser humano para la redención. Aga Beyoglu es un personaje complejo y contradictorio, un hombre que ha sido víctima y victimario, un héroe y un villano a la vez.
Su lucha por recordar el pasado y por castigar a los culpables es una metáfora de la lucha por la verdad y la justicia en una sociedad corrupta y opresiva. Sassyllet es una serie oscura y perturbadora, pero también es una historia de esperanza y de superación personal. Te invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la importancia de la memoria y la necesidad de luchar por un mundo más justo. Otra joya que merece ser mencionada es Aleph. Esta miniserie de detectives combina elementos del thriller psicológico con la mitología islámica. La historia sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a siglos atrás. Aleph es una serie visualmente impresionante con una trama intrigante y personajes complejos. La atmósfera es oscura y misteriosa, y la serie te mantiene en vilo hasta el final. Si te gustan los thrillers con un toque de misticismo, esta serie es para ti. Aleph, un thriller místico que te sumerge en los secretos de Estambul. Aleph es una serie que te transporta a un Estambul misterioso y fascinante, donde la historia y la mitología se entrelazan con el presente. La investigación de los asesinatos rituales lleva a los dos detectives a explorar los rincones más oscuros de la ciudad, desde las mezquitas antiguas hasta los barrios marginales. La serie combina elementos del thriller policial con la mitología islámica, creando una atmósfera inquietante y llena de suspense. Los símbolos y las referencias a la cultura islámica son utilizados de forma inteligente para crear una trama compleja y llena de giros inesperados. Los dos detectives, interpretados por actores carismáticos y talentosos, son personajes complejos y multidimensionales. Uno es un policía moderno y racional, mientras que el otro es un profesor universitario experto en mitología islámica. Su relación es tensa y conflictiva, pero también se complementan y aprenden el uno del otro. Aleph es una serie visualmente impresionante con una fotografía cuidada y una dirección artística que crea una atmósfera de misterio y suspense. La banda sonora, con sus melodías árabes y sus ritmos electrónicos, complementa a la perfección la narrativa y contribuye a crear una experiencia inmersiva y perturbadora. Finalmente quiero hablarles de Atiye. Esta serie de fantasía sigue a una joven pintora en Estambul que descubre símbolos misteriosos que la conectan con un antiguo secreto. Su búsqueda de respuestas la lleva a descubrir verdades sorprendentes sobre su pasado y su destino. Atiye es una serie visualmente hermosa, con una trama intrigante y un fuerte mensaje sobre la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Si te gustan las historias de misterio con un toque espiritual, esta serie te encantará. Atiye, un viaje espiritual a través del tiempo y el espacio. Atiye es una serie que te invita a reflexionar sobre el significado de la vida, el destino y la conexión entre todos los seres humanos. La historia de la joven pintora que descubre su conexión con un antiguo secreto es una metáfora de la búsqueda de la verdad y del autoconocimiento. La serie explora temas como la reencarnación, la telepatía y la conexión con la naturaleza. Los símbolos y las referencias a la mitología turca son utilizados de forma inteligente para crear una trama compleja y llena de significado. Atiye es una serie visualmente hermosa, con una fotografía impresionante y una dirección artística que crea una atmósfera mágica y misteriosa. Los paisajes de Turquía son utilizados de forma magistral para crear una sensación de conexión con la tierra y con el pasado. La actuación de la protagonista es convincente y emotiva, y te permite conectar con su personaje y con su viaje espiritual. Atiye es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado, y que te inspirará a buscar tu propio camino hacia la verdad y el autoconocimiento. Hemos recorrido un camino lleno de amor, drama, misterio y pasión. Desde vampiros enamorados hasta psicólogos obsesionados, pasando por detectives en busca de la verdad y pintoras conectadas con el pasado. Estas series cortas turcas nos han demostrado que en pocas dosis se puede concentrar una gran cantidad de emociones e historias fascinantes. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y les haga pasar un rato inolvidable. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que se pueden encontrar en el universo de las series turcas cortas. Ahora me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra serie corta turca que quieran recomendar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas historias. Y antes de despedirme los invito nuevamente a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir estas maravillosas series, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series increíbles.